y alma. Entonces se hace muy, pero muy difícil intentar entender al ser humano desentendiéndose de uno de estos que son sus aspectos más fundamentales. Aspectos más fundamentales que es lo que lo caracterizan esencialmente. No somos simplemente cuerpo, la materia, sino que se advierte en el ser humano este costado, esta beta espiritual. Entonces podríamos preguntarnos qué tiene que ver esto con la justicia. ¿Por qué vamos a hablar de esto en nuestro programa, que se llama justamente La Hora de la Justicia? Y bueno, podríamos decir que tiene que ver un montón, que hay una conexión muy, pero muy directa. Miren, Francisco Carrara, que fue quizás uno de los más brillantes exponentes del derecho penal en el mundo entero, es el príncipe del derecho penal. Realmente no existe un autor que haya sido más citado que Francisco Carrara a lo largo de los últimos, me animaría a decir, 100 años de historia del derecho penal contemporáneo, ¿no? Y él decía en una frase en donde comienza su programa de derecho criminal, que si se niega a Dios, todo se torna arbitrario en el derecho, que más bien no existe ya fundamento del derecho. Escribe Francisco Carrara: si se niega a Dios, no existe ya fundamento del derecho, soberana será la fuerza. Y algo parecido a esto dice Fyodor Dostoyevsky, un autor ruso, ¿no? Uno de los más grandes escritores que ha conocido la literatura rusa, y que se lo pone también en boca de uno de sus personajes en sus grandes novelas, no solamente en Los Hermanos Karamazov, sino particularmente también en esa otra novela tan conocida que se llama Los Demonios. Y dice Dostoyevsky algo así como: si Dios no existe, todo vale, todo está permitido. Y para demostrar que no dependo de nada ni de nadie, le hace decir a Kirillov, uno de sus personajes de Los Demonios, para demostrar que no dependo de nada ni de nadie, entonces me suicido. Kirillov, fíjense, era un loco, un naturalista, pero enteramente lógico, porque la consecuencia de negar a Dios es ese vacío existencial que provoca o puede provocar directamente el suicidio. Entonces, como decía Carrara, ¿no? Si en Dios vale todo, todo se torna arbitrario o ya no existe fundamento del derecho, soberana es la fuerza. Entonces me parece que uno de los errores más corrientes del derecho penal de la posmodernidad, y por esto queríamos conversar hoy con este tan distinguido invitado especial que ya se encuentra conectado, tiene mucho, pero mucho que ver con este costado espiritual de los seres humanos. Porque justamente nuestro invitado de hoy es, podríamos decir, entre comillas, un médico, pero no es un psiquiatra ni un psicólogo, sino que es un verdadero médico del alma. ¿Por qué decimos que es un médico del alma? Porque es un sacerdote. Es un sacerdote católico que administra los sacramentos, administra la confesión, administra la comunión, la unción de los enfermos. Y yo entiendo que hoy en día se hace un poco difícil hablar en este mundo de sacramentos cuando estamos tan acostumbrados a vivir solamente de lo material, a vivir en un individualismo quizás exacerbado, a veces intensificado por ciertas políticas económicas, ¿no? Que nos recuerda el comienzo de esa obra magnífica que fue la Ciudad de Dios de San Agustín, que decía algo así, cito de memoria, así que me puedo estar equivocando, pero comenzaba diciendo como que dos amores habían creado dos ciudades. El amor de sí, hasta el desprecio de los demás, creó la ciudad del mundo. Y el amor de los demás, o el amor a Dios, hasta el desprecio de sí mismo, hasta ese desprecio de sí mismo en la cruz, que es el máximo acto de amor que ha conocido la historia de la humanidad, la ciudad de Dios. Y entonces esta
contradicción entre estos dos mundos que analiza San Agustín en esta obra magnífica, ¿no? A lo largo de toda la historia, desde una perspectiva teológica. Insisto, en esto San Agustín es quizás hasta superior a Santo Tomás, porque analiza todos los acontecimientos históricos a la luz de esa tensión entre esos dos universos, entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Y lo escribe San Agustín. Primero, hay que tener en cuenta, ¿no?, que frente a la mirada de la historia hay dos maneras de ver la historia. Hay una manera, digamos, de ver la historia como la ven los orientales, que es circular. Hoy estamos acá en este streaming, dentro de 10 millones de años quizás se vuelva a producir una situación parecida a esta, todo se vuelve a repetir. Y hay otra manera de ver la historia, que es la manera de ver la historia lineal, que es la occidental, que es las cosas tienen un comienzo y después en algún momento terminan. Y dentro de esta forma de ver las cosas lineal se la puede ver bajo la idea de un progreso indefinido, es decir, que las cosas, el universo tiene un comienzo, pero no tiene ningún fin. La sociedad va progresando, y esto en contraposición con la mirada de San Agustín, ¿no?, que la historia tiene un comienzo, tiene un nudo y tiene un desenlace o un fin de fiesta, digamos. Para San Agustín ese comienzo es la creación, con la rebelión angélica. El nudo es la redención, la venida de Cristo, y ese fin de fiesta o ese desenlace es la redención. Entonces esto es lo magnífico de San Agustín, de analizar toda la historia a la luz de esta tensión, digamos, de esta contradicción entre estos dos universos, entre estos dos mundos, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. El individualismo exacerbado frente al amor a los demás hasta el desprecio de sí mismo. Así que hoy queríamos conversar sobre estas cuestiones. Se me vino esto a la cabeza a partir de una noticia que vi el otro día en el diario La Nación, ¿no?, donde aparecía que 51 niñas en un campamento cristiano habían desaparecido y habían muerto la gran cantidad de estas menores. Entonces, frente a este problema, que es el problema del mal, que es el problema del dolor, que es el problema del sufrimiento, del cual nos da cuenta San Agustín, no trata de explicarlo, porque San Agustín cuando escribe estaban las hordas de Odorico a las puertas de Roma, estaba cayendo el imperio romano, y él se pone a escribir la ciudad de Dios. Entonces, frente a estas catástrofes, frente a estos acontecimientos, frente a este dolor, frente a este sufrimiento que parece inexplicable para nosotros, nos podemos preguntar cómo Dios permite, imagínense que permitió la caída de Roma cuando justamente los emperadores se habían convertido, y permite la muerte de estas nenitas en un campamento cristiano. No decimos el dolor o el sufrimiento a partir de gente que no sé, que podría ser mala, o que uno puede decir, che, este se merecía sufrir. Estamos hablando del dolor o el sufrimiento de inocentes, de personas que realmente no se merecen sufrir. Entonces, frente al sufrimiento, frente a la muerte, frente al dolor, frente a ese sufrimiento máximo que es el dolor de la muerte, de la cruz, de Jesús en la cruz, ¿cómo explicamos? ¿Cómo podemos explicar? Y por eso queremos conversar hoy con el padre Martín. ¿Cómo explicamos que Dios permita tanto sufrimiento y tantas muertes en el mundo? Así que le vamos a dar la bienvenida al padre Martín. El padre Martín, que ya está en línea, es el párroco de la Catedral de Morón, una ciudad de Morón que tiene más de 400.000 almas, tiene colegios a cargo. Yo lo conozco, no voy a decir hace cuántos años, lo único que voy a decir es que ya tiene más de 35 años de sacerdote. Es un amigo, realmente, y es una persona que está en contacto permanente con el sufrimiento y el dolor ajeno, porque hay un montón de indigentes en Morón, hay indigentes durmiendo y sufriendo a las puertas de la iglesia, les da de comer a esta gente, tiene, como dije, colegios a cargo, una trayectoria terrible que, bueno, no nos alcanzaría varios programas para hablar de los antecedentes del padre Martín, una persona muy comprometido con los que sufren, porque en el que sufre obviamente se reconoce el verdadero rostro de Jesús. Padre Martín, muy buenas tardes, bienvenido a la Hora de la Justicia. Es un placer y es un lujo que hoy esté conectado con nosotros. Sabemos que tenías un montón de ocupaciones y que en unos ratitos, en unos minutos ya tenés que estar celebrando la misa. Sí, bueno, buenas noches, Javier, buenas tardes a todos, acá a los amigos, a toda la audiencia, un gusto compartir con ustedes. Muy buenas tardes, Martín. Bueno, entonces la primera pregunta es esta, es quizás un poco incómoda, ¿no? Pero ¿cómo se explica esto de este campamento, ¿no? Líneas que van a un campamento cristiano, del dolor, de la inocencia injustamente herida que Dios
permita este sufrimiento no solamente de personas que quizás, insisto, a ver, si sufrimos nosotros que ya somos grandes, que quizás con nuestros errores, nuestro pasado, nuestra vida, podemos merecer de alguna forma de sufrimiento, pero ¿cómo se explica para Dios, que es todopoderoso, el sufrimiento de una persona que es inocente? Que uno dice, este no hizo nada para merecer esto. Y quizás tiene que ver con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se explica que Jesús, Dios todopoderoso, el Padre de Dios y el Hijo, que es un misterio, ¿no?, muy difícil que yo trate de explicárselo al público, ¿no? Pero ¿cómo se explica que Dios haya elegido para salvar a la humanidad nada más y nada menos que una muerte, y una muerte en cruz? Es decir, ¿por qué eligió el sufrimiento? Es un verdadero misterio. Y además agrego esto porque estamos en la hora de la justicia, ¿no? Fíjate vos, Martín, la primera persona de que tenemos cuenta, ¿no?, de que realmente se salvó, porque Jesús le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, es de un ladrón, un condenado. En las obras de misericordia se recomienda visitar a la persona que está presa. Jesús mismo, condenado a muerte por un pseudo tribunal de justicia. ¿Cómo se explica esto, que el Eclesiastés diga la justicia es como un trapo sucio, y que por otro lado, ¿no?, de la misma Biblia surja también que Dios ama la justicia y el derecho? ¿Por qué? ¿Cómo se explica el sufrimiento? Perdón, ¿no? Muy apretada síntesis. Bueno, intento. Lo primero, yo diría que lo cristiano, lo cristiano desde el punto de vista católico, no es explicar, es compartir. Y compartiendo se articula siempre una respuesta, ¿no? Esto es algo absoluta y totalmente existencial, ¿no? Porque no se puede explicar lo inexplicable, no se puede explicar el sufrimiento del inocente, no hay una explicación, al menos desde nosotros, pero sí se puede compartir. Y en ese compartir, qué es lo que vino a hacer Dios? Precisamente ahí se une al sacrificio redentor de la cruz. O sea, Cristo vino a compartir la condición humana en todo menos en el pecado, y en ese compartir la condición humana fue, por así decirlo, encontrado con esas fuerzas representadas en el poder, en la envidia, en la violencia, todo eso, que precisamente fue lo que lo masacró. ¿Mm? Entonces, respecto a eso, es interesante porque en este día, precisamente, la palabra de Dios hoy nos habla con un texto antiquísimo, el texto del Génesis, que nos cuenta la historia de José, ¿no? José, el hijo de Jacob, el hijo menor, ese soñador, bueno, y cómo, por así decirlo, sus hermanos hacen con él, lo venden a una caravana, y José hace de todo eso, hecho, por así decirlo, con malicia y con pecado, lo transforma en salvación, porque él termina salvando a sus hermanos. La muerte redentora de Cristo, en ese sentido, también toda esa maldad del hombre, y en esa maldad representada la maldad de cada uno, él la transforma y la hace salvación. Respecto de esto que vos estás trayendo a colación, la muerte de estos niños absoluta y totalmente inocentes, como la de tantos niños inocentes a lo largo de la historia y como la de tantas personas inocentes, ¿no? Nunca va a encontrar una explicación, porque darle una explicación a eso sería faltar el respeto, pero sí hay una cuestión que esas vidas no pierden sentido. Vos mismo habrás visto en las redes, en esto, el compartir de muchas familias, ese compartir también absolutamente desde el dolor, quebrantados, pero con una fe que le da absoluto y total sentido a ese dolor, y es lo que quieren manifestar. Sí, mira, Martín, justo te pongo una nota al pie ahí. Eso es lo que me llamó la atención de la nota, porque uno piensa, ¿no? Se te muere un hijo y no hay palabras, es terrible, es una cosa que, nada, lo primero que se te viene a la cabeza es: me suicido, se me muere un hijo, me mato.
o quiero salir con una ametralladora a matar a los responsables, ¿no? Sería una locura. Y vos mirá los comentarios que se ven en el diario de estas personas que, insisto, eran cristianas, ¿no? Mirá lo que pone una. Dice, estamos agradecidos de que estuviera con sus amigos, disfrutando al máximo, como lo demuestra esta foto de ayer. Ella vivirá para siempre su mejor vida en el campo. Por favor, sigamos rezando por las otras familias. Esto del el amor de los demás hacia el desprecio de sí mismo de la ciudad de Dios, y el amor de sí hacia el desprecio de los demás de la ciudad de Diablo. Y mira lo que pone otra, ¿no? Gracias por todas las muestras de cariño y condolencia. Yo estaría suicidando. O sea, esto no se entiende desde lo puramente humano. Acá tiene que haber gracia de Dios, acá hay trascendencia. Y eso que no, No, no son... a ver, y hay justamente lo que hay es una fe absolutamente vivida, encarnada, metabolizada y que, o sea, que no nos exime ni nos inmuniza del dolor, porque esa gente no está hablando, por así decirlo, está hablando total y absolutamente quebrantada, total y absolutamente en dolor, en carne viva, pero ese dolor justamente es lo que lo transforman para el otro lo transforman en esperanza, en rescatar. Bueno, esto aconteció por un hecho total y absolutamente fortuito. O sea, imaginemos esto que fue un hecho fortuito, pues es un hecho de la naturaleza, es un hecho, imaginémonos en el conurbano bonaerense los niños que mueren por balaceras, por ajuste de cuenta, por narcotráfico. Ahí sí hay una muestra del pecado ensañado con la vida del inocente, ¿no? Sí, sí, que es tremendo, Martín, que pasa todos los días, pero la pregunta es esta contradicción, entre estos dos mundos, entre estas dos visiones de la vida, y si estas dos visiones de la vida tienen algo que ver con esta respuesta, ¿no? Porque vos ves a la familia y dice, mira lo que pone la otra, dice, ahora está con Dios, gracias por todas las oraciones. Es decir, este sentido de trascendencia de una persona tiene que ver con esta respuesta que puede dar frente al dolor, frente al sufrimiento. A lo que voy es frente a la muerte, frente al dolor, que es una realidad incontrastable, que más temprano o más tarde va a suceder. Mira, yo tengo un gran amigo que también es amigo tuyo, que es otro sacerdote, que siempre me dice, ante la cruz o nos redimimos o nos resentimos, ¿no? Esto, dicho en criterios humanos, sería o sale lo mejor de nosotros mismos o sale lo peor de nosotros mismos, Mirá, ¿no? con esto que me acaba de decir, me hiciste acordar de la última imagen de la película de La Pasión. La verdad que no me gusta, es muy sangrienta, bueno, pero hay una escena que es genial y que es de Mel Gibson porque no está en la Biblia, y es que cuando están en la última parte, ¿no? Las tres cruces, Jesús, el buen ladrón y el mal ladrón, es como que una vez escuché a alguien que decía como que ahí estaban resumidos todo el sufrimiento de toda la humanidad. El que acepta sufrir, el buen ladrón, y el que rechaza el sufrimiento, el mal ladrón. Y esto, que es de Mel Gibson, insisto, aparece un pajarraco, uno se pone a decir, che, nosotros nos merecemos esto, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y el otro lo empieza a putear, digamos, en criollo. Empieza a putear a Jesús, bajate si sos Dios. Y el que acepta sufrir es como que sufre menos, porque muere con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Y el otro, que no quiere sufrir, putea, y además viene un pájaro y le arranca el ojo. Es tremendo. Bueno, es en el arte y en la cinematografía, es un signo esto que Gibson quiso mostrar, pero más allá de eso volvemos al principio. El que decide compartir desde su lugar, compartir desde su dolor, empieza a articular con el otro una respuesta. Esa respuesta en el caso del buen ladrón fue la respuesta de la redención y de la salvación, porque él comprendió que estaba junto a un inocente. En cambio, la otra respuesta, que es la respuesta desde el resentimiento, todo no hace más que hundirte en el vacío, en la sinrazón.
vos sabés que me venía trayendo un Uber porque a mi hijo se quedó sin batería el auto, entonces no pude sacar el auto y aproveché en el Uber para venir pensando y reflexionando sobre lo que íbamos a hablar en estos 15 o 20 minutos. Y me impactó esto, ¿no? De ver cómo Jesús elige morir preso prácticamente, y que la primera persona que se salva también es un preso, y que en las obras de misericordia nos manda la iglesia a visitar a los presos, y que Jesús mismo dice, no sé en qué parte del evangelio, vos seguramente la sabrás de memoria, ¿no? Porque tuve hambre, me diste de comer, estuve preso y me viniste a ver. ¿Cómo tiene que ver esto con el sistema de justicia, ¿no? Cómo ese sufrimiento que está contenido en las unidades carcelarias, que no sabés lo que son, no te quieras imaginar. No, me imagino, hace muy poco también salía una acción de un agente que va a las unidades carcelarias. Me imagino que como esa habrá muchas acciones. Esto era respecto del rugby, algo así. Pero digo, era algo que verdaderamente también era llevar en ese contexto, llevar otra cosa que sacaba del contexto por ejemplo, mostraban ahí, ¿no? O sea, uno debería creer en los guarismos, que el grado de reincidencia de todos los que se habían sumado a esa iniciativa era nada. Era nada contra los otros que tenían un grado de reincidencia altísimo. Martín, mirá, sabemos que tenés que dar la misa en 3 minutos, no queremos que es el eje central de la vida cristiana, por eso lo dejo a Moneda la última pregunta y te dejamos ir a dar la misa. Una breve pregunta, el Chavo, ¿cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Una muy breve pregunta, más que nada de la actualidad. Ahí el Chavo leía una nota del periódico de hoy y hacía un comentario, una suerte de editorial a partir de esta nota. Yo me remito a algo más general que está sucediendo en los últimos meses, esta guerra que se ha desatado en Gaza, que se ha, digamos, profundizado, ¿no? Esta situación de Israel, Palestina, el problema que están teniendo actualmente allá en Medio Oriente. Ucrania también. Ucrania, bueno. No, pero concretamente lo que está pasando hoy, este bombardeo y esta situación extrema que se vive allá en Medio Oriente, y llevarlo un poquito a lo que es el Antiguo Testamento. Lo trajiste a colación el tema del Génesis, de José, de Isaac, de los hijos y toda esa situación, y uno cuando lee el Antiguo Testamento realmente dice, hoy lo que está haciendo Israel de alguna manera es cumpliendo un poquito lo que mandaba Yahvé allá en el Antiguo Testamento, o estoy diciendo una locura. Estás diciendo, le contesto yo, me parece que estás diciendo una locura. A ver, yo creo que ¿Por qué? Porque la humanidad ha avanzado, y por encima del Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento. O sea, Jesús viene a dar él, como bien dice, no vengo a abolir la ley ni los profetas, sino que vengo a darles cumplimiento, y en ese cumplimiento obviamente el respeto a la vida es desde ya. Vital. Y esa debe ser la gran confrontación que puede tener Jesús con digamos, los rabinos y con todo lo que... A ver, el punto es que las guerras preventivas no llevan a nada, porque uno se previene del otro y el otro después se va a prevenir del otro. Entonces no hay, el camino no es ese. Porque no es en el Antiguo Testamento Dios le dice, anda a este lugar, te voy a dar este pueblo, esta tierra, y pasá a cuchillo a todos. Concretamente dice eso. Bueno, pero es el pecado. Eso habría que pasarlo por una, por así decirlo, por una exégesis y por una interpretación de lo que eran las guerras santas, ¿no? Donde lo que peleaban eran los dioses, ¿eh? Entonces hay que darle, esto es muy largo, pero bueno, ya son las 7. Está peleando contra el pecado, tiene que ir a misa. Última pregunta, ¿cuál es tu lema sacerdotal, Martín, y por qué decidiste ser sacerdote en 10 segundos? La esperanza no quedará defraudada, que es el lema que el Papa Francisco eligió para este año santo de la redención, spes not posuit. Entonces, justamente la esperanza no queda defraudada, sigue San Pablo diciendo, porque el amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones. Quizá lo importante es descubrir y hacer activo ese amor que sí está, pero que a veces lo hundimos
en una montaña de otras sensaciones. Muchísimas gracias. Gracias, El padre Martín Bernal pasó por la hora de la justicia. Muchas gracias. Gracias, Acordate de, Javier, gracias, Germán. acordate de Bendito. nosotros cuando levantes la Eucaristía. ¿Cómo no? Acordate de este programa. ¿Cómo no? Un fuerte Los abrazo. pongo en la Eucaristía. Bueno, Abrazo grande. seguimos hablando nosotros. Germán, vemos si nos conectamos con Luis desde Nueva York.